escucho la voz. Fuerzas renovadas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que aquí hay personas que deben ser constantes con sus batallas. En una ocasión Jacob estaba peleando su bendición, estaba peleando con un ángel, y el ángel le rompió una pierna. El asunto acá, el disco, no podía caminar, y estaba peleando con el ángel y no lo soltaba, y el ángel le decía: suéltame que tengo que irme. Dice: hasta que no me bendigas no te vas, hasta que no me bendigas no te vas. Y estaba peleando con una deidad divina, y el ángel le decía: ya suéltame. Dice: hasta que no me bendigas no te vas. Jacob no tenía ninguna condición humana para pelear con ese ángel, pero le estaba ahí presionando el ángel. El ángel estaba sintiendo la presión de una persona que ya estaba coja, y seguía presionando y presionando y presionando y presionando. El problema es que cuando estamos en un estado de debilidad, abandonamos la batalla, y el Señor te dice: tienes que ser constante en la batalla, porque el alba ya va a rayar y tu bendición se va a desatar. Lo que te prometí se va a desatar. Tienes que ser constante. Hay fuerzas que son renovadas, porque la batalla no se ha terminado. Hay fuerzas renovadas porque tienes que empujar, tienes que presionar más, tienes que ejercer más presión, dice el Señor. Vamos, suba ese aplauso, que Dios merece algo mejor. Aleluya. Puede tomar asiento. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Ahora, ¿cuántos lo creen? Una cosa es saberlo, otra cosa es creerlo. Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Sus misericordias son eternas cada mañana. Debe levantarse cada mañana dando gracias a Dios por el día que le permite ver. De hecho, hoy debería ser un día que la iglesia debería estar repleta de personas agradecidas. Pero llovió a las 4 de la tarde. Y papá, está lloviendo, no puedo ir al culto hoy. Hijo, llovió a las 4 de la tarde. Pero aquellos que son hijos de Dios, que tienen el entendimiento en el Espíritu, puede haber una tormenta. Si la casa del Señor está abierta y está mi Padre, yo voy a los brazos de mi papá. A mí no me importa que truene, llueve, que haya ventisca, que haya ciclón, que haya tormenta. Yo estoy donde mi Padre está, porque en los negocios de mi Padre se me demanda estar. En los negocios de papá que se me demanda estar. Y aquí estoy. Y vamos a hablar de un tema un poquito controversial, y es reconociendo la voz de Dios. Y yo digo que un poquito controversial porque aquí es un tema controversial. Por eso. Y vamos a leer rapidito en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 13. Jeremías capítulo 10, versículo 13. Y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con 2 o 3 gente que se paren en reverencia y digan amén. Comienzo y leo. Y dice así. El profeta Jeremías estaba hablando y dice: a su voz se produce muchedumbre. Muchedumbre de aguas. O otra versión dice: a su voz se producen torrentes de agua en el cielo, y hace subir a las nubes de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Voy a leer nuevamente. A su voz se produce muchedumbre de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Que el Señor le añade bendición a su palabra. Amén. Puede sentarse. Reconociendo la voz de Dios. Y vemos que el profeta Jeremías era un profeta fino. Me encanta Jeremías porque Jeremías era un hombre que reconocía la voz de Dios. Un hombre que sabía identificar cuando Dios hablaba. Un hombre que su boca se le apretaba,
se la prestaba a Dios para Dios hablar al pueblo. Era un hombre que estaba tan cerca que podía reproducir aquellas palabras del Padre, pero a la vez sabía identificar y sabía reconocer cuando el Padre hablaba la voz de Dios. No todo el mundo puede identificarla, no todo el mundo puede reconocerla. Por eso le decía que este es un tema un poquito controversial. Oír la voz de Dios, cómo identificarla, cómo saber quién está hablando, ¿es Dios o son nuestras emociones? Y hablaba de la controversia porque cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, pues se mezclan cosas triviales, emocionales, y vivimos en un tiempo donde la voz de Dios se ha cualquierizado. Diga conmigo, cualquierizado. Pues si lo va a decir, dígalo de verdad, diga cualquierizado. Sí, se ha cualquierizado porque la voz de Dios tiene diferentes facetas y diferentes estilos en cómo Él se expresa. Dios no es un Dios uniforme. Dios es un Dios multiforme. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiera. Dios habla de diferentes maneras, en diferentes tiempos, a diferentes personas, de diferentes formas. En una ocasión dice que si los hijos de Dios no hablan su palabra, Él va a hacer que las piedras hablen entonces la palabra. Entonces Dios tiene 1000 maneras de manifestar su voz. El problema no es cómo Dios manifiesta su voz. El problema es si nosotros la estamos reconociendo. Porque Dios hace lo que quiera, como quiera, cuando quiera y donde quiera y con quien quiera. Entonces el asunto no es que Dios tiene que ajustarse a nosotros, sino nosotros ajustarnos a Él para poder identificar cuál es su voz. Y hay un factor en estos últimos tiempos que ha vuelto que la voz de Dios se vuelva sea cualquierizada en las iglesias, en los ministerios, en las calles, en las redes sociales. Y es que hoy en día la voz de Dios, muchos de los hijos la están confundiendo con sus emociones. Y por eso dije que el tema es controversial. Porque emocionalmente hay personas que están ministrando la palabra y diciendo Dios me dijo, por lo que están sintiendo. Porque es que la voz de Dios te produce sensaciones. Pero mi discernimiento tiene que estar tan fino para yo poder identificar cuándo Dios me está hablando y cuándo soy yo quien estoy sintiendo cosas. Y algo como esto es un testimonio mío personal. En una ocasión yo tenía tanto deseo y anhelo de ayudar a una persona. Una persona que es muy apreciada por mí. Yo quería ayudar a esa persona. Y me decidí a ayudar a esa persona. Estaba atravesando un mal momento. Y me atreví a ayudarla. O sea, me atreví a intentar ayudarla. Porque lo sentía aquí. Yo sentía que el Espíritu me estaba presionando para que le ayudara. Quiero mucho a esa persona y la quería ayudar. Y bueno, eso es lo que Dios quiere que haga, que le ayude a esa persona de esa manera. Yo voy a sacrificarme, pero yo le voy a ayudar, no importa, porque eso es lo que Dios me manda, amar al prójimo, ayudar al prójimo. Y aparentemente pues se ve bien, ¿no? Porque eso es lo que Dios manda, ¿no? Hacer el bien sin mirar a quién, ¿verdad? Ayudar, no se confundan, eso es un mandato de parte de Dios. Pero yo sentía que Dios me estaba hablando porque lo sentía en mi corazón, en mis emociones, porque esa persona y yo tenemos un lazo fuerte y yo de verdad le quiero mucho a ese amigo. Y quería ayudar. Cuando decidí ayudar a esa persona, entonces escuché la voz de Dios. De verdad. Y el Señor me habló y me dijo, no te atrevas a mover un dedo. Pero esto suena como antiproducente. Como Dios, tú vas a ayudar a una persona y yo te digo, y Dios te dice, no te atrevas a mover un dedo a favor de esa persona. Y yo, pero ¿cómo así? Si tú me dijiste, te dije yo. ¿Cuándo? No, porque yo siento. Entonces empecé yo a entrar en una disyuntiva. No, porque yo siento y esto. No. No te atrevas a mover un dedo, me dice. Porque lo que yo estoy haciendo con esa persona, si alguien interviene, va a dañar mi propósito y mi plan en esa persona. Yo dije, espérate, yo no quiero eso. Porque yo estoy formando el carácter de esa persona. Porque vas a hacer un mal en vez de hacer un bien. Y yo empecé de verdad a escuchar la voz de Dios en ese momento. Y yo refrené mi ayuda. Me dice, es el tiempo de que esa persona esté sola conmigo. Tú no haces falta aquí, me dijo.
tú aquí no hace falta, tú sobra. Deja el protagonismo, tú sobra. Y yo retiré. El problema es que a veces las emociones no hacen entender que Dios nos está hablando, porque las emociones parecen bonitas. Pero cuando empezamos a hablar desde un estado emocional, entonces sacamos a Dios de la ecuación. Y si Dios sale de la si Dios sale de la ecuación, entonces la voz de Dios no se manifiesta. No estás ministrando, no estás hablando lo que Dios está hablando, estás hablando de tus emociones. Y hoy en día hay un montón de ministros, profetas en las iglesias hablando de las emociones y dañando propósitos. Porque la voz de Dios es la voz de Dios, es perfecta, es clara, su voluntad es eterna, es buena y es verdadera, aunque a ti no te guste lo que la voz está diciendo. Porque yo no quiero que mi amigo pase ese mal momento, y la voz de Dios me está diciendo que lo deje que pase el mal momento. Entonces su voluntad es perfecta, más perfecta y santa que la mía. Y el problema es que le hemos cerrado el oído a la voz de Dios y se lo hemos abierto más a las emociones. Y vengo y te ministro. Por eso es que ve muchas personas que las iglesias brincan y saltan, porque le ministran cosas materiales, le ministran empresas, negocios, dinero, jipeta, y te ministran las emociones. Las emociones se van llenando, el ego se va llenando todo. Y cuando sales de esa puerta no hay transformación, no hay redención, no hay sanidad, no hay salvación, porque te estoy ministrando emocionalmente. Esos son los emisores. Pero a los receptores les encanta eso. Claro. Desátame. Vente el miércoles a mover de las aguas, que ahí los predicadores te van a desatar todo lo que tú quieras. Es más, pues hay una lista de afuera, escribe todo lo que tú quieras, que se la pasan al pastor cuando vaya a ministrar. Usted se equivocó, mi hermano. En esta casa, si usted vino a esta casa, usted va a escuchar la voz de Dios clara y pelada, como lo que Dios está hablando en el cielo. Usted lo va a escuchar aquí. El destino, el propósito, el llamado, lo que Dios tiene que decirte es lo que tú vas a recibir en esta noche. Porque cuando salgas de aquí vas a salir transformado, vas a salir liberado y vas a salir en victoria. Pero lo que pasa es que a veces lo que Dios habla no nos gusta. Entonces por eso distorsionamos la voz de nuestro Padre. Y para aprender a escuchar la voz de Dios, primeramente tenemos que entender qué es la voz de Dios. La voz de Dios es simple y llanamente la voluntad de Dios expresada. Y su voluntad se hace por encima de lo que sea. Y ese es el problema, que no hemos entendido que la voluntad de Dios se tiene que materializar, hacerse por encima de lo que sea. No es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Y si hoy usted está aquí es porque a Dios ha sido la voluntad de Dios que usted esté hoy aquí para recibir, para que escuche su voz. Entonces la voz de Dios es su voluntad expresada. Dice que a su voz las aguas corren como torrentes, que a su voz los relámpagos se retruendan en el cielo. A su voz. ¿Y quién es este que hasta los vientos, los mares, el clima le obedecen a su voz? La voz de Dios no ministra emociones. Número uno, ¿cómo puedo reconocer la voz de Dios? Número uno, la voz de Dios nunca va a ministrar mis emociones, porque Dios te puede estar hablando en tu peor momento, en tu momento de tristeza. Y mientras más triste estás por algo, quizás estás en un proceso, Dios te puede estar hablando y diciéndote algo que no es lo que tú estás esperando en el momento. Porque cuando Jesús estaba ahí en el lugar que estaba sufriendo, ¿verdad? Y decía: Señor, pasa de mí esta copa. ¿Usted cree que Dios no le decía a él: es necesario que esta cosa ocurra? Y humanamente Jesús no quería escuchar eso. Pero su respuesta fue: que se haga tu voluntad y no la mía. Porque mi voluntad no quiere esta cosa, pero tu voluntad sí quiere esta cosa. Y lo que voy a pasar es sufrimiento para que se manifieste la mayor gloria en el mundo existida de todos los tiempos. Dios te dijo que Él está contigo y estará contigo por los siglos de los siglos y por siempre.
aunque estés padeciendo en este momento, y en ese padecimiento Él te dice que se va a hacer su voluntad y no la tuya. Entonces la voz de Dios es su voluntad expresada. Miren, la voluntad de Dios se va a manifestar aunque usted no la quiera escuchar. Y es tiempo de que ya la iglesia de Cristo pare de usar las emociones para expresar la voz de Dios. Porque este es un tiempo en el cual Dios quiere que sus hijos lo escuchen. Este es un tiempo en el cual Dios quiere hablar con sus hijos. Y lo quiere hacer cara a cara. Estamos en los tiempos finales. Estamos en la última en la última vuelta de la carrera. Y es necesario que los hijos escuchen la voz de su papá. ¿Cuántos son hijos esta noche? La palabra dice: las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Es necesario que empecemos a escuchar su voz. Mire lo que dice. Y esto me impacta. Proverbios 10:19. Dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y es que vivimos un tiempo en el cual todo el mundo es profeta. Todo el mundo tiene algo que decirte de parte de Dios, porque hay un tema emocional muy fuerte. Y la palabra dice que entre mucha palabrería de mucha gente no falta el pecado, no falta la mentira, no falta la confusión, no faltan las emociones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que habla y te habla una sola vez. Dios habla y habla claro y directo con sus hijos. No hace falta que alguien te esté ministrando y manipulando tanto las emociones. Por eso hay tantas personas con la cabeza confundida hoy en día. Por eso hay tanta gente que no saben si es para la izquierda o para la derecha, que tienen un choque sazonal espiritual, porque todo el mundo tiene algo que decir de parte de Dios, y todo el mundo te dice algo que se contradice a la palabra, a lo que su palabra está indicando. Y es que yo escucho tantas cosas en mi día a día que yo solamente escucho y callo. Pero ¿cómo es que la palabra me dice una cosa y aquel me está diciendo una cosa tan diferente? No, porque yo siento de parte de Dios. Soy muy delicado, mi hermano. Algo que yo aprendí en este tiempo, y lo aprendí también con mis padres espirituales, que cuando Dios te habla a ti de parte de una persona, cuando su voz se te habla a ti, o alguien te lleva una profecía, una administración, Dios siempre de una forma u otra antes te hace saber de eso. Pastor, que dice el Señor que viene un tiempo para usted así. Yo, amén, lo recibo, porque 2 semanas atrás Dios estaba tratando conmigo sobre eso. Pastor, pero que viene esto y eso, amén, lo recibo, porque 1 semana atrás Dios trató con mi corazón. El problema es que usted como hijo tiene que entender que hay un acceso directo entre usted y la presencia del Padre. Y este es el tiempo de que los hijos comiencen a tomar acceso y a ir a la presencia del Padre, para que Dios le hable directamente a usted, para que nadie confunda tus emociones, sino para que Dios le hable a tu espíritu, porque Dios habla con el espíritu. Y los hijos de Dios aquí en la tierra prestan su boca a esa voz. Lo estoy perdiendo ahí. Se me están yendo ahí. Pastor, ¿qué es lo que usted habla? Lo que el Espíritu está diciendo. La voz de Dios es la que restaura, es la que libera, es la que transforma, es la que crea. Todo fue creado de la boca de Dios. Todo fue creado y fue producido con un sonido de la boca de Dios. Hágase esto y fue hecho, hágase aquello y fue hecho, hágase aquello y fue hecho. Todo viene por la boca de Dios. Entonces, ¿cómo? Número 2, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios y reconocerla? Escuche esto. Mira lo que dice Juan 11:38 al 44. Y esta es la nueva versión internacional. Es una historia cuando Jesucristo resucita a Lázaro. Ya yo lo he leído anteriormente. Pero mira lo que pasa. Dice:
Conmovido una vez más, Jesús se conmovió una vez más, porque lo primero fue que él supo que Lázaro estaba enfermo y se conmovió en ese momento. Y cuando supo que Lázaro murió, volvió y se conmovió. Y dice unos versículos antes que Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Es la primera vez donde yo veo reflejado en un versículo que Jesús llorara. Dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Diga conmigo, una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe de oler mal. Ya debe de oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que las personas que no han aprendido a reconocer y a escuchar la voz de Dios siempre tienen algo que decir en contra de lo que Dios está diciendo. Jesús no le dijo a Marta que le diera una recomendación de que si olía mal o no. Jesús le ordenó a ellos: muevan la piedra y punto. El problema es que tenemos siempre algo que decir en contra. Dios te mandó a Nínive, váyase para Nínive, mi hermano, no vaya para otro lado. Dios te trajo para Bávaro para que ministre su palabra. Póngase a ministrar, no le busque la quinta pata al gato. Siempre le buscamos la quinta pata al gato cuando Dios nos manda a algo. Porque para nosotros es imposible. Pero cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, tu mentalidad, tu espíritu empieza a reconocer que tú le sirves al Dios de lo imposible y que no hay nada imposible que te pueda hacer frente. Y si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Marta, muevan esa piedra de ahí, le dijo. Muevan la piedra de ahí. Y lo que me impacta es que Jesús da una orden. Desde fuera del sepulcro, ni siquiera entró al sepulcro Jesús. Y dio una orden y dijo: Lázaro, sal. Y el espíritu, vamos para atrás un poquito. Cuando una persona muere, el cuerpo se queda, el espíritu se va. ¿A dónde? No sé, a un lugar espiritual. Se va. Jesús da una orden con su voz. Lázaro, sal, le dice al muerto de 4 días que apestaba. Y el espíritu de Lázaro escuchó la voz de Jesús desde un lugar espiritual que no era el sepulcro. Y aún la misma muerte no pudo sostener el espíritu de Lázaro en ese lugar y tuvo que soltarlo. Porque la voz de Dios dijo: Lázaro, sal, y llegó al cuerpo. Y dice la palabra que Lázaro se levantó y salió caminando de la tumba. Porque la muerte no pudo soportar el peso de la voz de Jesús. El espíritu no estaba ahí, Lázaro no estaba dormido, no fue como aquella ocasión, Talita Kumi, despierta, solo duerme. No, Lázaro estaba muerto. Dios le dio una orden al espíritu, porque la voz de Dios, número 2, la voz de Dios se discierne y se reconoce en el espíritu, no en la carne. ¿Quieres aprender a escuchar la voz de Dios? Pues busca las cosas espirituales y deja las cosas carnales a un lado. Porque la carne es lo de la carne, pero lo del espíritu es lo del espíritu. La voz de Dios se reconoce, se discierne, se recibe en el espíritu. Mientras yo hacía este mensaje esta tarde, el Señor me decía: el problema es que mi voz no es una voz que solamente se escucha. Mi voz, la voz de Dios no se recibe en lo natural, no se escucha. La voz de Dios se recibe en el espíritu. La voz de Dios se recibe. La voz de Dios se recibe, mi hermano. Pastor, usted me está hablando de una locura rara. Sí, está raro, pero no, la voz de Dios usted no la escucha, porque Dios habla de diferentes formas. Sí, puede que la escuches acá en el oído, pero escuchar y recibir son dos cosas muy diferentes. Porque lo que se recibe se manifiesta, lo que se escucha se olvida. Los perdí allí. Lázaro, sal de la tumba.
La muerte no aguantó esa voz, soltó el espíritu, Lázaro resucitó y salió de la tumba. Pero antes le dice, muevan la piedra. No, maestro, porque el muerto tiene 4 días y ya huele mal. Y Jesús le dice y le reclama. Y yo siento como Jesús le habla con ímpetu a Marta y le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Le contestó Jesús a Marta, la que le dijo, no, el muerto huele. No te dije que si crees vas a ver mi gloria manifestada. Lo que quiero hacer es manifestar mi gloria, pero no quieren escuchar mi voz. Porque es imposible para ti que yo resucite a Lázaro. Es imposible para ti que yo haga algo. O tú crees que Jesús llevó ese tumulto de gente ahí solamente para mirar el sepulcro, a ver si le pusieron la corona de flores. Jesús no llega, cuando Jesús habla, cuando Jesús llega, no llega a jugar. Él no viene a hacer como un playing game. Él viene a hacer algo sobrenatural. Pero cuando le ponemos objeciones a lo que Él está diciendo, paralizamos lo sobrenatural en nuestras vidas. ¿Para alguien aquí hoy? No, ustedes no están aquí ninguno. Los de aquí sí. Entonces frenamos lo que Dios quiere hacer en nosotros porque objetamos su voz. Porque mis emociones dicen otra cosa. Porque en esta iglesia me dijeron lo que Dios decía, pero yo me fui a la otra que le hablaron a mis emociones. Hello. Porque yo le sirvo a Dios por lo que me conviene, pero ni siquiera usted sabe lo que le conviene. Como yo he visto personas orándole al Señor por un vehículo y está bien, no está mal, pero primero aprende a conducir, que si te lo da todavía no te conviene, va a chocar. Coja clase primero. Le dice, no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra, dice el verso 41. Jesús alzó su vista y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije porque la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Jesús era como medio chistoso a veces, ¿no? Yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú me escuchaste, pero yo te lo digo delante de ellos para que ellos sepan que tú me enviaste. Jesús le dijo al Padre, yo sé que tú me escuchas. Porque el escuchar la voz de Dios o el tener una relación con Dios no solamente se basa en ¿cómo te explico? Es estar cerca. Dios está demandando que sus hijos estén cerca de Él, porque los que están lejos no escuchan. Yo no puedo escuchar a mi padre cuando me habla si yo estoy lejos de mi padre. Y la palabra dice que el pecado, mi concupiscencia, me aleja de la presencia de Dios. Y si yo estoy lejos de la presencia de Dios, no puedo escuchar. ¿Por qué Jesús escuchaba a Dios tan claro? Porque estaba cerca, porque estaba muy cerca del Padre. Y cuando aprendamos a escuchar la presencia, la voz de Dios, en ese mismo instante vamos a aprender a estar cerca de Dios. Dios quiere que sus hijos en este tiempo estén más cerca de Él, de lo más que puedan. Porque cuando tú estás cerca, tú escuchas más claro. Ya no son temas emocionales. Ya escuchas claro lo que Dios está diciendo. Y puedes entender sus palabras. Como lo digo, otra cosa es escuchar, otra cosa es entender. Por eso le dije antes que la voz de Dios se recibe, no solo se escucha. Y se recibe en el Espíritu. Dice el 43. Dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal. Muerto salió con vendas en las manos y los pies y el rostro cubierto con un sudario. Dijo Jesús: quítale las vendas, perdón. Que se vaya, dijo Jesús. Dijo que se vaya. Quítale las vendas. Es lo que se vaya. Jesús le dio una lección a todos los religiosos, a todos los fariseos,
a todo el que estaba en ese lugar de que aún lo sobrenatural, aquellas cosas que no conocemos, la muerte misma, no se podía resistir a un mandato de su boca. Señor, yo te digo esto porque para que ellos entiendan que tú estás conmigo. Y después, con solamente declarar su boca, el muerto resucita y sale. Vamos a ver si van a entender que tú estás conmigo o no. El Señor en esta noche quiere que tú te acerques a Él, porque quiere que tú escuches su voz, que tú recibas su voz. Porque hay cosas que están muertas en ti que van a empezar a resucitar en el Espíritu cuando empiezas a recibir la voz de Dios. Porque te va a sacar del sepulcro. Solamente su voz te puede sacar del sepulcro. Esa piedra que te tiene prisionero la van a remover. Pero la piedra que está delante no te permite escuchar la voz de Jesús. Porque quizá no te lo permiten. ¿Qué yo entendía cuando yo leía este versículo? ¿Qué es esa piedra que estaba ahí delante? La poca credibilidad que hoy en día han obtenido las iglesias, quizás eso no te permite escuchar la voz de Dios. Lo que te hicieron algunos hermanos cristianos, quizás eso no te permite escuchar la voz de Dios. Lo que estás viendo, la controversia, las cosas triviales en las redes, quizás eso no te permite escuchar la voz de Dios. Lo que sea que está impidiendo que tú escuches la voz de Dios para que salgas de la tumba, en esta noche el Señor lo está moviendo. Porque en esta noche Él te está diciendo: tú te vas de aquí, pero vas a escuchar mi voz, porque te voy a resucitar. Te voy a sacar de este lugar de pudredumbre y te voy a dar vida. Número 2, dije que la voz de Dios no solamente se escucha, sino que se recibe en el Espíritu. Tengo que recibirla en el Espíritu. No la puedo recibir en la carne. Y yo escuchaba una canción que decía que lo que tenía Samuel, que reconocía la voz de Dios. Y busqué el versículo. Primera de Samuel 3. Mira lo que dice esta pequeña historia. Dice: el joven Samuel, que ya no está tan joven, que ya no está tan joven Samuel. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. Elí era un maestro, era un erudito de la ley, era un profeta, no, era maestro, perdón. En aquella época era muy raro que el Señor, escuche esto, en aquella época era muy raro que el Señor se comunicara con alguien. Un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. En ese tiempo era raro que Dios hablara con la gente, pero sin embargo hablaba con Elí. Elí era un hombre que reconocía la voz de Dios y dice que se quedaba en su habitación. El verso 3 dice: Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El arca de Dios era el lugar donde reposaba la presencia de Dios mismo, donde la gloria de Dios estaba. Entonces ahí sucedió algo, y es que la voz de Dios se manifiesta. El número 3, ¿cómo usted puede reconocer la voz de Dios? Estando en el lugar donde la voz de Dios se manifiesta. La voz de Dios se manifiesta en el lugar donde su presencia habita. En aquel entonces no era frecuente que Dios hablara con gente. Y le voy a hablar así, más dominicano. Dios no hablaba con casi nadie en ese tiempo. No había el acceso que creó Jesús entre Dios y los hombres. No hablaba con mucha gente, hablaba con Elí porque Elí estaba frío y estaba metido en el espíritu. Pero sin embargo, ahí en esa habitación donde estaba Elí, reposaba el arca del pacto, donde la presencia de Dios vive, donde habitaba, donde estaba, donde la gloria estaba ahí dentro. Y dice que, y voy a parafrasear toda la historia, y dice que ahí dentro su discípulo Samuel empezó a escuchar la voz de Dios que le decía: Samuel, Samuel. Y él se despertaba, iba donde Elí y decía: dígame, maestro, ¿usted me está llamando? No, yo no te he llamado, yo no te llamé. Y se iba a dormir otra vez.
Y volví a escuchar la voz de Dios que decía: Samuel, Samuel. Y otra vez donde Eli: aquí estoy, maestro, usted me está llamando. No, que yo no te llamo, te estoy diciendo. Y a la tercera vez volvió y le escuchó: Samuel, Samuel. Y le dice Eli: espérate una cosa. Yo me estoy quedando ciego, pero no sordo espiritualmente. Es ciego nada más. Si vuelves a escuchar esa voz, quien te está hablando es el Señor. Dile: heme aquí. Heme aquí. Solamente 10. La voz de Dios empezó a manifestar ahí con una persona que nunca había escuchado su voz. Un gallito nuevo. Era un pinito. Era Samuel. Era un aprendiz. Era un estudiante. Era alguien que no tenía experiencia. Pero se manifestó la voz de Dios porque en ese lugar estaba su gloria. Entonces a veces queremos buscar la voz de Dios en los lugares incorrectos. Queremos buscar que Dios no hable y vamos a lugares incorrectos donde me conviene estar para escuchar su voz. Es en la casa de Dios. Todo el que está aquí en esta noche vino a escuchar la voz de Dios. Y el que se conectó también, pero es mejor aquí, porque aquí está en vivo y en directo. Bendecimos los que nos están viendo por las redes. Amén. Y dice que si te llamo otra vez, dile: heme aquí. Y le llamó la voz otra vez. Y dice que Samuel entonces reconoció: Señor, heme aquí. Samuel empezó a aprender a reconocer la voz de Dios desde ese momento. Porque Dios le hablaba claro. Samuel era un profeta. Dios le hablaba claro y le hablaba directo. Pero este acontecimiento sucedió porque Samuel estaba en el lugar correcto. No era porque era Samuel. Estaba en el lugar donde la gloria estaba. Y si la gloria está ahí, Dios se manifiesta. Y yo quiero estar donde Dios se manifieste. Él estaba ahí. Samuel no podía identificar la voz al principio porque no estaba espiritual. Pero Elí, que sí estaba espiritual, no, ese es Dios que te está hablando. Entonces, número 3 dije: ¿cómo reconocer la voz de Dios? ¿Cómo la puedo escuchar? Estando en el lugar donde Dios está. La voz de Dios. Número 4. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? La voz de Dios trae consigo paz. Y aunque ustedes no lo crean, no, ustedes lo van a creer. No le queda de otra. Tienen que creerme. Yo aprendí esto en una ocasión y quizás mamá no se acuerda. Fue en una ocasión con ella. Mucho revuelo, cosas, y yo estaba un poquito rápido, como medio confuso. Más esto, más aquello. Yo estoy descansando en una palabra que Dios me dio. Sí, pero lo que Dios dijo fue algo duro. Sí, pero eso fue lo que Él dijo. Y yo siento paz. Y entonces, aunque lo que Dios te está diciendo quizá en el momento se vea fuerte o antiproducente o lo que sea que tú entiendas en lo natural, te da paz. Y si esa palabra, esa voz te da paz, entonces viene de parte de Dios. Porque la paz que su voz te produce es la esperanza de que en el lugar que estás, en el momento que estás pasando, Dios va a sacar lo mejor y te va a catapultar hacia las nubes. Porque siento paz. Hace muchos años eso. Y entonces la voz de Dios me da paz. Si lo que estás recibiendo no te da paz y solamente te emociona, dale un double check, porque esa no es la voz de Dios. Si lo que estás recibiendo te turba, dale un double check, porque no es la voz de Dios. La voz de Dios llega pronto y a tiempo, genera paz, confianza, porque la voz de Dios, cuando la recibes en el Espíritu, le da descanso a tu alma. Por eso decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? ¿Tú crees que él la estaba pasando bien? Pero él hablaba esas palabras porque en su espíritu había paz, porque tenía una palabra de parte de Dios. Él había escuchado la voz de Dios. Y en esta noche Dios está
levantando una generación que escuche su voz, que aprenda a escuchar su voz, una generación que esté cerca de Él, porque Dios no te quiere lejos, Dios te quiere cerca, porque si no estás cerca no lo vas a escuchar. Sí, pastor, pero ¿cómo puede estar cerca el Señor? Simple, tienes que matar la parte carnal y empezar a vivir un poquito más en el espíritu. Yo no te estoy pidiendo que te conviertas en un sobrenatural, en una cuestión que vuele los aires. Eso es muñequito, eso es fantasía. Eso no existe. El super mega cristiano, los cristianoides, como dice Redimido, los cristianoides que viven en otra galaxia, que no, usted es un ser humano también. Somos cuerpo, alma y espíritu. Lo que te estoy diciendo es que aprendas a vivir tu vida así como Cristo la modeló. Cuando aprendas a vivir tu vida un poquito más como Cristo la modeló en el espíritu, vas a ver que las cosas de la carne van quedando atrás y vas a empezar a vivir una vida en plenitud y vas a estar más cerca de Dios. Y cuando Dios hable, vas a estar atento y vas a escuchar su voz. Y no te va a pasar lo que le pasó a Samuel, sino que a la primera, cuando te diga, fulano, fulano, aquí estoy, Señor, dime, estoy ready, ¿qué es lo que hay? Porque mientras más cerca estoy de Dios, más claro escucho. Y yo quiero escuchar clarito lo que Dios está diciendo en este tiempo. Porque en este tiempo, si no tenemos la voz de Dios y sus mandatos a nuestro favor, la vamos a pasar feo. Porque el horno no tapa galletica. Cada vez las cosas afuera están más duras. Y si hoy estamos de pie, ha sido porque Dios ha declarado una palabra sobre sus hijos. Y si hoy estamos aquí, estamos vivos, estamos ready, es porque Dios ha declarado que la victoria está con nosotros. Es porque su presencia, su amor, su misericordia nos ha acompañado. Si hoy estamos de pie, ha sido por su voz. Pedro, mira, me han pedido para zarandearte, para sacudirte, para desbaratarte. Pero yo he rogado al Padre de que tu fe no falte. Mientras yo leía ese versículo, yo me imaginaba a Pedro, me van a zarandear, me van a sacudir, me van a estropear, me van a destruir. Pero él rogó para que mi fe no falte. Yo me imaginaba a Pedro teniendo paz en medio del zarandeo. Hay una canción que dice que tú puedes tener paz en medio de la tormenta, pero esa paz solamente la reciben aquellos que saben recibir la voz de Dios en el Espíritu. Porque esa paz solamente la da Cristo. Póngase de pie. Pastor, pero este mensaje, explíqueme. Lo que pasa es que el Señor en esta noche quiere recordarte eso. De que si no le estás escuchando, no es porque Él no te está hablando, es porque está muy lejos. Y voy a bromear. A Dios no le gusta vocear, ni mandar texto, ni carta. Acérquese para que le escuche. No se va a poner ronco por ti. Dios está demandando de sus hijos que sean hijos. Dios está demandando de sus hijos que sean hijos. Yo que soy un nuevo papá, cuando yo llego de mi trabajo, que yo abro esa puerta, yo y mi hija tenemos un nickname. Yo le digo DC, y ella me dice DC. Cuando yo abro esa puerta, ella sale corriendo de mí, DC, ve, me abraza. Dios está demandando a sus hijos que sean hijos. Que de esa misma manera corramos a los brazos de Él. Papá, aquí estoy. Demos un abrazo. Porque es necesario que estemos cerquita, tan cerquita de Él para poderle escuchar. Porque de lo que tu espíritu se alimenta es de lo que tú recibes, de lo que tú escuchas. Y estamos tan distraídos en tantas cosas de este mundo. Estamos escuchando todo menos la voz de Dios. Y eso es lo que te está llenando, lo que te está cargando, lo que te está destruyendo. Y Dios te quiere hoy limpiar los oídos espirituales, te quiere acercar a Él para que escuches su voz. ¿Sabes por qué estás en depresión en este tiempo? Porque no escuchas cuando Él te dice que Él te ama y que no estás solo, sola. Porque no escuchas las promesas que Él tiene para ti, que te le está diciendo, no estás cerca, estás lejos.
Y en esta hora yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que te mantiene lejos de Él se rompe, que esa piedra es removida del sepulcro y que tú resucitas y corres a los brazos de papá. En el nombre poderoso de Jesús, cierra sus ojos.